Una de las más grandes bendiciones que recibimos en la vida fue el poder estudiar hebreo en la Universidad de Jerusalén. Este estudio del libro de Génesis o Bereshit en el lenguaje hebreo es una compilación de notas y de escritos que hemos podido llevar del segundo año del curso. Para nosotros fue de gran bendición poder observar estas palabras y mirar lo que realmente significaban y cómo eran usadas en el contexto cultural judío. Agradecemos a nuestro maestro Alan Shah, quien se predispuso en enseñarnos, y pretendemos profundizarnos en el Génesis del Pentateuco del Torá, del cual se puede aprender mucho acerca de la esencia divina a través del Antiguo y también del Nuevo Testamento. Esperamos que, así como para mí, lo sea para ustedes de bendición el aprender estas palabras y ponerla en un contexto cultural de apreciación y de traducción en aquellos tiempos. Mi nombre es Ricardo Barrera y sirvo a la Iglesia de Cristo en Elgin, y esperamos, una vez más, para los amantes de las Escrituras, que esto sea de gran bendición para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga desde la hermosa ciudad de Elgin. Reiteramos, soy Ricardo Barrera y el libro se llama Bereshit. Shalom y Ahabaj. Hasta luego. Muy buenas noches, esperamos estén bien. Estamos viendo el libro de Génesis, titulado Bereshit, y estamos en la octava sección o Parsha, la cual tiene por título Vayeslach. Y estamos en Génesis capítulo 34, donde miraremos la llegada de Jacob a su tierra, el recibimiento de su hermano Esaú de una manera contraria a la que él esperaba, la compra de terrenos para donde él pudiese vivir, el hecho que haya erigido un altar para poder adorar a Jehová, al cual le llamó el Elohe Israel, esto es, el Dios, mi Dios de Israel. Ahora ya Jehová era no solo el Dios de Abraham, Isaac, ahora también era el Dios de Israel. Y con la llegada a su tierra, como es normal, empezarían los problemas para Jacob y para sus hijos. Y en Génesis 34 se narra uno de los primeros problemas que tiene Jacob, lo cual tiene que ver con Dina, la única hija de él, la cual era hija de Lea. Y estaremos mirando el día de hoy lo que significaba para ellos la violación. Miraremos también por qué se cree esto sucede a Dina. Miraremos cómo es que responden los hermanos de Dina y cómo es que hay una doble moral de parte de ellos. Los principios que aprenderemos es a qué se expone Dina y por qué sucede ello. Vamos a ver ahí en Génesis 34 y miraremos qué fue lo que pasó con Dina. Dina, para empezar, es deshonrada. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Una de las preguntas que se hacen es, ¿por qué tenía que salir Dina a ver a las hijas de aquel país?
le causaba curiosidad cómo vivían las mujeres de aquel tiempo, siendo la única mujer dentro del ámbito en cuanto a sus hermanos. Quería ver qué tenía o qué había para ella afuera, qué tendría que buscar en las hijas de aquel país. Se expone a las hijas de aquel país, y al exponerse, lo que le pasa a Dina es una de las tragedias más grandes que suceden. Ya para este entonces hemos visto algunos asuntos de querer llevar a cabo una violación. En el hebreo, la palabra que se va a utilizar es deshonra. La palabra anaj significa aflicción o siendo humillada o humillado por alguien más. La misma palabra se traduce propiamente como alguien que es violada sexualmente, ampliamente y de esa manera humillada. Dice la Escritura que Dina salió a ver las hijas de ese país. Para nuestras doncellas hay muchísima curiosidad lo que sucede fuera de lo que se considera el pueblo de Dios. Hay curiosidad que qué se hace, por qué se hacen las cosas. Los peligros que esto trae lo podemos mirar en el caso de esta Dina. Y la vio Siquem. Aquí hay un juego de palabras que sucede en el día de hoy, donde cuando alguien acosa a alguien, muchas veces se echan la culpa el uno al otro. Por ejemplo, la mujer dice, estoy siendo acosada por aquel hombre, y el hombre dice, si esta mujer no se hubiera vestido como se vistió, yo no la hubiera acosado. La mujer dice, yo no me vestí para ti. El hombre dice, pues esa fue la razón por la cual te acosé. Hay varios principios que se miran, por ejemplo, el día de hoy, en cuanto a la idea de pudor y modestia. ¿Cómo es que una persona debe vestirse el día de hoy? Y cómo es que esto de alguna u otra manera causa fricción en muchos de nosotros. Si Dina no hubiera salido, Dina no hubiera sido violada. Si Dina no hubiera querido ver las hijas de aquel país, Dina estaría bien. La pregunta que nos hacemos es, ¿de quién es la culpa? ¿Es la culpa de Dina o es la culpa de Siquem? Ahora, el nombre Siquem es donde se vive o se conoce actualmente como Samaria. A través de las profecías de los profetas y del libro de los Salmos, se coloca el nombre Siquem para mencionar a Samaria. Esto es, Samaria es un pueblo mixto, birracial, de hebreos y de cananeos, específicamente de hebreos y de aquellos que nacieron en Babilonia con las mujeres, pero Samaria, como tal y se conoce, es donde vivía este Siquem, es la tierra de Siquem, así que se menciona el paralelismo entre Siquem y también Samaria. Y la vio Siquem, ella se expuso, él la ve, y dice, y la vio Siquem, hijo de Hamor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Aquí hay muchísimos debates. La primera es si Siquem ya estaba cortejando a Dina, si él ya sabía que ella salía de ahí, si él la incitó a salir. Lo que la Biblia dice es que ella salió porque quería ver las hijas de ese país. Siquem la toma, se acuesta con ella y la deshonró. Y esto es, ella no fue tomada a la fuerza de su casa, de su tienda, de donde ella vivía. Si en caso fuese así, sus hermanos y su padre la hubieran defendido. Por lo tanto, se da que ella salió a ver las hijas, ella se expuso a Siquem, Siquem la toma, se acuesta y la viola, la deshonra, la humilla de una manera increíble. La pregunta sería, ¿por qué?
¿Qué fue lo que vio Siquem que le llamó la atención? Dice ahí la escritura, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Esto es, si pusiéramos este versículo antes, diríamos que la cortejó, la sacó, la enamoró y luego la violó. Si lo vemos de otra manera, como lo explica en su orden cronológico, ella salió, él la vio, él la tomó, él se acostó y él la deshonró. Y fue después que se enamoró y fue después que él habló al corazón de ella. Así que esto es una gran confusión. No sabemos cómo sucedió. Lo que sabemos es que ella tuvo que haberse expuesto para que la violara. La pregunta que nos hacemos es, totalmente es la culpa de este Siquem. Él la tomó, se acostó y la violó. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Pero ¿qué tanta culpa cae sobre Dina? ¿Qué tanta culpa cae sobre Dina? Es una pregunta que les hago. Muy bien. Por eso el primer versículo dice, salió a ver a las hijas del país. La palabra ver del hebreo irá significa a observar, a aprobar, a mirar. ¿Quién no culpa a Dina de este problema? Y luego lo vamos a aplicar, hermano, lo vamos a aplicar nosotros, ¿ok? ¿Nunca te has dado cuenta que aquellos que tienen hijas, que son muchos aquí, no las dejarían ir a ciertos lugares? ¿Por qué? Okay. Está muy bien, hermano, está bien. Ya me los hijos. Muy bien. Entonces reiteramos con la pregunta. ¿Alguno dejaría ir a sus hijas y a qué lugares no las dejarían ir y por qué? La otra pregunta que nos hacemos es, aquellos que tienen hijas, ¿qué tan apropiado es cómo se visten? ¿Y qué tan apropiado es exponerlas? Es una pregunta solamente. Esto es, los padres, porque saben lo que puede llamar la atención, saben lo que pueden provocar. Pueden provocar una pasión desordenada en alguien. Y si eso es provocado, la pregunta sería, ¿es la culpa de aquel hombre que la acosa o es la culpa de la joven que está provocando el acoso? Y muchas mujeres dicen, es que la mente de alguien que ya está, que tiene morbo, eso ya es otra cosa, no es la culpa de la muchacha. Pero ¿cuántas mujeres se arropan diciendo, no fue mi culpa, fue culpa de alguien más? No estoy diciendo que toda violación no es culpa solamente del hombre, pero en este caso, ella no debería de estar fuera del país. Iván, ¿quería decir algo? Perdón. Y por eso decimos
que tenemos que cuidar que nuestros hijos no se expongan a el ambiente que ellos no están aptos para exponerse. ¿Sí me están siguiendo todos con la línea de pensamiento? Ok. ¿Cómo lo ve el judaísmo? El judaísmo observa la violación como una consecuencia a lo que Lea había hecho. Cuando habló de las mandrágoras, si recuerdan la historia de las mandrágoras, Lea le dice a Raquel que en intercambio le daba ello con tal que pudiese acostarse con ¿quién, hermanos? Con su esposo, lo cual sucedió. Y como resultado tiene esta consecuencia. Dina vendría a ser violada, creen ellos, como resultado del pecado de Lea. ¿Cómo se ve? Lea se mira como una mujer que se vendió para el placer de su esposo. Esto es, no respetó totalmente lo que ya había hecho Raquel con ella, sino que desde el inicio engañó a Jacob, haciéndose pasar por Raquel, después de los 7 años. ¿Recuerdan la historia, hermanos? Después de ello, se le considera a ella como una exposición. Ahora, hay una palabra muy interesante, la cual necesitamos ver brevemente, y esta es la palabra fornicación. Fornicación es una palabra importante porque en el caso de esta parte de la Escritura, cuando vemos fornicación, una de las cosas que vemos es que para nosotros fornicar es simplemente acostarse con alguien que no es tu marido. Estando tú soltero o soltera, te acuestas con alguien que no es tu marido. En el mundo de la Biblia, específicamente en el judaísmo, aún en la palabra hebrea, fornicación también se traduce como prostitución. Y lo voy a explicar de mejor manera, ¿ok? Esto es, quien se acuesta con alguien se está prostituyendo, dicen ellos. Y lo más triste es que se prostituye sin paga. Levanta la mano, ¿quién me entendió, hermano? Eso es lo que sucede. En el caso de Lea, su exposición fue como prostituirse a cambio de algo. Y por lo tanto, ellos miran esto como una consecuencia, lo cual fue el resultado de lo que le pasó a Dina. No solamente el engaño, también se mira el engaño porque Jacob pasó la noche con ella, se mira como una exposición. Ella se expuso, hizo caso a su padre, engañó a Jacob en la tienda y se expuso sexualmente. Y en este sentido también se le expone como si hubiese sido una fornicaria. Ellos ven esto, dicen así: Dina debió tener más cuidado y no exponerse de tal manera a Siquem. Se le compara pues a ella como a alguien que va al mercado y que lleva en su mano un pedazo de carne fresca, la cual la va siguiendo un perro. Eventualmente el perro se la arrebata de la mano y se la come. Por lo cual se dice, Dina debió tener más cuidado con Siquem y nunca permitir que viera su belleza. En el contexto de ellos se observa que la mujer fue tomada de la costilla y que una de las razones por las cuales la mujer fue tomada de la costilla es porque ésta siempre queda cubierta, nunca se expone para ser vista por nadie. En este sentido, si la mujer fue tomada de la costilla, la mujer nunca debería de exponerse en su totalidad a alguien que no fuese su marido. Por eso fue tomada de la costilla. Cualquiera pues que se acuesta con alguien que no es su marido es una prostituta. Así lo ven ellos. Y son palabras muy duras, pero eso es lo que es. Ahora, ¿cómo puede ser que un acto sea prostitución y pase a ser bendición? Porque cuando Dios bendice un matrimonio, ese acto sexual viene a ser
un acto de amor, un acto de bendición. Por lo tanto, si un joven o una joven fornican, se están prostituyendo. Y ahora, ¿qué sucede cuando lo hacen con varias personas? Son prostitutas sin paga. Ese es el concepto que tienen ellos. Dina fue deshonrada. La violaron, sí, pero ella se expuso y no tenía que hacerlo de esa manera. Ahora, es interesante esta idea, porque si vemos en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, y en el versículo 9, miramos una cosa interesante. Ahora, parece que cuando hablamos de esto aquí en la iglesia es muy anticuado, porque el mundo de afuera ya ven la fornicación o la sexualidad como algo muy normal. 1 Timoteo 2:9. Se ve como algo muy normal, se ve como algo que se debe de hacer, como algo que se hace. Una noche tienen intimidad con alguien, no los conocen y se van. Y este es el mundo en el cual vivimos, donde lo sagrado cometen sacrilegio, donde el cuerpo se entrega por placer, donde hay una deshonra total. Pero ¿qué lleva a esa consecuencia? ¿Y por qué se toca ello? Cada vez más, 1 Timoteo 2:9 dice así: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, y luego extiende dos palabras. La primera es con pudor y la segunda es con modestia. Ahora, esta parte pudor, ¿verdad?, en el griego significa orden, decencia, virtud, ser modesta. Es difícil, hermanos, pero cualquiera de nosotros a veces cuestionamos. Ahora, le voy a hablar a los hombres por un momento, ¿ok? Hay veces tu esposa te dice: ¿cómo se me ve este vestido? ¿Cómo se me ve esto que traigo vestido? Hay veces nosotros tendemos a no entrar en detalles y decimos: se ve bien. Y la línea se empieza a ir borrando. De tal manera que hay mujeres casadas que se visten como si estuvieran solteras, y hay mujeres casadas que no solamente que fueran solteras, se visten como si no tuvieran marido. Y esta es una idea de decencia. ¿Qué marca la línea? ¿Qué hace que algo sea correcto o sea incorrecto? ¿Y a qué se expone alguien? Si somos libres de mente, si tenemos libertad de pensamiento, diríamos: no importa cómo se viste la mujer, solamente importa cómo sea por dentro. Pero no le preguntes eso a un violador, porque si le preguntas a un violador, te dirá otra cosa distinta. O podríamos decir de otra manera, como se dice: tú te das a valer, mujer, conforme a lo que tú crees que vales. Si eres un diamante, estarás en la profundidad oculta de todo aquello que puede ser visto. Pero si eres cualquier piedra, estarás en exposición de la gente. Y eso hace la diferencia entre una mujer que vale y una mujer que no vale. Esto es, el valor se define dentro de la vanidad de la mente de la mujer. Porque la mujer tiene una debilidad que es la vanidad. Pero ¿qué tanto es tantito? Y ahora, estamos viendo la parte de Dina. ¿Por qué aún el apóstol Pablo sugiere y ordena a las mujeres ello? Dice la escritura ahí, en 1 Timoteo 2:9, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. No dice que no se vistan bien, dice claramente decorosa, pero dice con pudor y modestia. Esto es con orden, esto es con decencia, esto es un poco mejor. Si entramos a detalles, hermanos, las cosas van cambiando todos los días. Poco a poco la línea se va moviendo. Las cosas se van aceptando mucho más. Los escotes, las minifaldas, los pantalones rotos que muestran piernas, todo esto hace que nosotros no tengamos una línea, un margen. Como varones de la casa, deberíamos decir: esto está bien y esto está mal. Esto es correcto y esto no es correcto. Pero ¿qué pasa si la mujer con su vanidad empuja y empuja y empuja? ¿Y qué pasa si esa mujer es madre
de jovencitas, las cuales empujan y empujan y empujan. Dime cómo te vistes y te diré cómo debes ser tratado. Por mucho que cambie la sociedad, por mucho que cambien las corrientes, hermanos, la vestimenta de alguna otra manera le da el valor a una persona. Y tú, como dice Santiago en el capítulo 2, juzgamos basado en la vestimenta de una persona. Ahora, en algunas partes dicen que cuando una mujer se viste mal, se puede vestir fina o se puede vestir corriente. Se puede vestir con elegancia o se puede vestir vulgar. Y estas son cosas que dependen de nosotros. Si tenemos hijas, ¿cómo les decimos que se vistan? ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué las expone y qué no las expone? Y no solamente ello. Ahora, en el mundo de los medios, lo que posteamos, lo que colocamos, expresan realmente las personas que somos. ¿Quiénes somos? Tal vez vengamos vestidos como santos al edificio, pero tal vez lo que posteamos muestra lo que realmente somos, donde estamos de alguna u otra manera provocando un like, un me gusta, o de alguna manera provocando a alguien que te puede estar acosando. Y esto es una realidad que está sucediendo el día de hoy. Dice ahí también en el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación. Y una vez más dice, con modestia, con modestia, con modestia. Esto es, ¿te gustaría que tu mamá se vistiera así? ¿Te gustaría que si fuesen a la playa, cuál fuese lo apropiado para tu madre? ¿Cuál fuese lo apropiado para tu esposa? ¿Cuál fuese lo apropiado para tu hija? ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Y después de ello, ¿qué provoca esto en otras personas? ¿Qué es lo que provoca en otras personas? ¿Quién va a determinar lo que es correcto y lo que no es correcto? Dentro de un hogar, ¿quién va a decir esto está bien y esto no está bien? Súbete la blusa, bájate la falda. Esos pantalones rotos no están apropiados. No tienes por qué estar mostrando pierna. ¿Quién lo va a determinar, hermanos? ¿Quién lo va a decir? Solamente nosotros. Ahora, a menos que tengamos un amplio criterio de la vida, tú dirías, ok, tal vez esto se ve normal, pero si mi hija sale sola, ¿a qué se va a exponer? O si mi hija está posteando cosas provocativas, ¿a qué se expone ella? ¿A qué se expone ella? El que viola es un pecado total, el que humilla es total. Pero la otra pregunta sería, ¿qué hizo una persona para provocarlo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que fuese provocado? La historia de Dina realmente nos muestra eso. Esta palabra modestia, esta palabra simplemente se traduce como vergüenza. Vergüenza es una palabra interesante. Recuerdo siempre cuando me acuerdo la palabra porque tuvimos una junta muy grande aquí en Chicago y había un hombre que era hondureño y no hablaba bien español. Entonces decía a la gente, pásenle, sinvergüenzas, pásenle. O sea, él estaba diciendo que le pasen sinvergüenza. Que le pasen, pero les decía sinvergüenzas. ¿Qué es la vergüenza? Sino la línea que te permite a ti decidir lo que está bien y lo que está mal. Eso es la vergüenza. La línea que te permite decir lo que está bien y lo que está mal. Esto es la decencia, el orden, lo correcto y lo incorrecto. Eso es realmente lo que es, de alguna u otra manera, la vergüenza. Y lo que aconseja Pablo aquí es esto. Regresemos a la historia de Dina y sigamos viendo el desarrollo de lo que ha de ocurrir. Dina y lo que ha de ocurrir con ella. La violación, dice ahí en el versículo 2 y el versículo 3, esta palabra muy interesante, hermanos. Vamos a leer el versículo 34, 2, 3
y 4. Dice, y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron al campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo cual no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Y ahí está la clave, hermanos. En esta palabra apegar se encuentra el desarrollo de la historia. Quiere decir que Siquem había visto esto no solamente con admiración, sino que la estaba viendo a ella con una obsesión que no podía él controlar. De tal manera que después de violarla, la quería por mujer. Ahora, otra parte interesante de la historia es, ¿dónde se encuentra Dina en este momento? Dina está todavía en la casa de Siquem. Dina no ha regresado a su casa. Dina está ya deshonrada, violada, triste, lo que tú le quieras llamar. Ella está allá. Y ahora, ¿qué es lo que hace el padre de Siquem? Siquem le está insistiendo, pídela, la quiero por mujer, quiero que me la den. Siquem le pide eso a su padre Hamor va y literalmente va y la pide, y cuando la pide le pregunta a él, le dice a Jacob, pero Jacob, vamos, cuando le dice, guarda silencio, calla, por varias razones, ¿ok? Primero, está solo. Segundo, sus hijos están lejos al ganado. Entonces él calla, él está hablando y él está callando. Pero cuando vienen los hijos y se enteran de lo que pasa, hermanos, los hijos no solamente se entristecen, los hijos se enojan muchísimo, y los hijos, hermanos, proclaman y dicen, porque hizo vileza en Israel. Cuando alguien fornica en el pueblo de Dios, se ve como un pecado, y lo es. Pero realmente es una vileza. Esto es, fue deshonrado el cuerpo, el templo del Espíritu Santo, y de alguna otra manera fue humillada la iglesia. Por eso el pecado de la fornicación es distinto a cualquier otro pecado. Y lo aclara el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 6, en el versículo, primera carta de Corintios capítulo 6, en el versículo 14. Y recuerden que Pablo tiene un contexto hebreo, judío, por eso las palabras que va a utilizar él aquí. Dice 1 Corintios 6, 14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. ¿Sí ves cómo lo está diciendo él? Y dice, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid. ¿De qué, hermanos? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, ¿qué? Peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Por eso, cuando dicen ellos que ha sido amancillada, la palabra correcta en hebreo tiene que ver con es contaminada. Esto es impura. ¿Por qué? Porque una persona al fornicar es impura. ¿Por qué ha fornicado? ¿Por qué ha expuesto su cuerpo? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y las pasiones juveniles son muy fuertes y muy difíciles de poder sobrellevar.
Esto es lo que le dicen ellos a él. Una pregunta, hermanos, aquí. Quiero ver que vamos todos en la clase. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? Totalmente. Fue la lujuria de Siquem que lo arrastró a violar a ella. Pero el debate se encuentra en por qué ella salió a ver las hijas. ¿Por qué se expuso siendo que la costumbre es una mujer no puede estar sola? ¿Y por qué lo hace yendo a ver las otras mujeres del otro país? ¿Tiene que ver con vanidad? ¿Tony? Pero la pregunta que hacíamos no era la parte de fornicación, la parte de prostitución. Esto es, compró Lea una noche con Jacob. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Pero la pregunta era, ¿compró ella una noche con Jacob a cambio de las mandrágoras? No, sí, fue lo que hizo. Si no le da las mandrágoras, no le dan la noche. En ese sentido se ve como una compra de pasar una noche ¿con quién? Con Jacob. Y en ese sentido estoy comprando la intimidad con quien realmente es mi esposo. Y en aquella clase decíamos que hay veces, en el matrimonio se da que la mujer o el hombre compran la intimidad cuando no debería de ser así. Cuando dice la mujer, si no me compras esto, si no me das esto, no te doy esto. No, es que eso no es porque el cuerpo no es de uno, es de vuestro cónyuge. Muy bien. Sí, y eso es lo que decía, hay una doble moral, porque ellos lo que hacen, lo veremos en la final de clase, es que lo que dicen es que, ¿por qué tomaste? Pero ellos luego toman las mujeres de ellos. O sea que hay un doble estándar, o sea, ¿por qué ellos piden que no y luego ellos hacen lo mismo? ¿Es correcto? Sí, es correcto. Tony. Es que hablando de que la mujer a veces, como dice la señora que salió, pero al final del día, él también, o sea, es culpable él también porque dice que hizo vileza, o sea que eso no estuvo bien. Ellos sabían que no debían de hacer eso también, o sea, él también fue culpa de él porque pues Sí. no importa quién se atraviese, porque no tiene por qué estar. Aún en las leyes semitas, violación era un gran pecado y tenían que pagar un gran castigo, solamente que este era un príncipe. Lo que él intenta hacer es casarse con ella o tomarla para que todo quede bien, pero pues no puede quedar bien. Él hizo una gran vileza totalmente. Es un gran pecado más violar, acosar, violar. Ahorita se da mucho que la acosó, que la manoseó, que ahorita es un desastre, porque ahorita se están abriendo todas las cosas de los niños y de las niñas, y todo lo que han hecho en todos los lugares. Está mal totalmente. Pero el enfoque que yo quería dar es, porque ella salió a ver, ella también cometió ese error. Ella no sale, no le pasa nada, pero ella sale. Y hay veces la curiosidad y la vanidad de la mujer es esa. Dicen, voy con mis amigas, no va a pasar nada. Son ingenuas, porque se exponen. Y lo mismo los muchachos, se exponen. El mundo no piensa como nosotros, hermanos. Hermano Iván. Pensando de esa manera, ya no te tienes que exponer de una manera física, porque ya todos los hombres tienen teléfono y se pueden acosar de esa manera. Todos los medios que tienes, por eso Snapchat es tan popular. Tú mandas una foto, tú
Podríamos decir que también eso es exponerse. Totalmente, claro que sí. Las fotos que se ponen, la manera en que se ponen, la manera en que se coloca la vista, la manera en que se colocan los labios. O sea, estas son cosas reales que estamos viviendo y reiteramos, es parte de la exposición. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que piden ellos? Ellos le dicen a Siquem, mira, has hecho mal. Nosotros y ustedes no podemos, no se puede. No podemos dejar que se case con un incircunciso, simplemente eso no se puede. Así que ellos engañan a Siquem, Amor, y a todos los heveos y les dicen, mira, vamos a hacer esto. Circuncídate tú, circuncídate tu padre, que circuncide todos los varones, dice, y entonces nosotros tomamos sus mujeres y ustedes sus mujeres y está todo bien. Pero desde el principio era un engaño, porque ya sabían lo que iban a hacer. El engaño de la circuncisión ocurre el día de hoy, con bautismos falsos. No hablo de que el bautismo está mal, sino que la persona se bautiza para engañar y obtener lo que quiere obtener. Y lo que miramos en Siquem es que ellos se circuncidan totalmente todos, porque él estaba tan apegado a la mujer que la quería y no le importó circuncidarse, o sea, el dolor que causaba la circuncisión. Y lo hizo porque quería eso, quería el placer, quería estar con ella, la amaba. Y así pasa muchas veces con el bautismo. Solamente que a veces no nos damos cuenta hasta que pasan muchos años y te das cuenta de las verdaderas intenciones de alguien. Alguien puede engañar. Ahora, también pasa del otro lado. Del otro lado también pasa, hay que tener mucho cuidado en la iglesia, pasa mucho esto y es muy triste. Que aquellos que bautizamos, engañamos, haciendo más liviana la cruz y el evangelio, diciéndole cosas que no deben de dejar de hacer cuando las tienen que dejar de hacer. Y a veces decimos, no, tú bautízate y al rato a ver si... No. Y al rato te casas o al rato te arrepientes. No. Y a veces nosotros engañamos en una falsa circuncisión. Cuando el bautismo es importante que haya un arrepentimiento, ¿qué? Genuino. Sí es emocionante bautizar. Sí, siente uno que hace la voluntad de Dios, que está ayudando al engrandecimiento del reino, ¿ok? Pero díganmelo a mí, hermanos, es importantísimo no engañar a los que están siendo bautizados. Decirles lo que es, tal y como son las cosas. No porque ya lo bauticé, ya quedó, no, hermanos. Porque luego ese árbol que está chueco va a costar mucho trabajo para enderezarse. Y luego cuando ya lo quieres corregir, no, pues es que no me dijiste esto antes de bautizarme. ¿Cómo no? Fue lo que te dije. Entonces eso es muy importante. Ellos piden eso, se circuncidan todos, ¿y qué pasa, hermanos? Al tercer día les causa un gran dolor. Un gran dolor, es como la vacuna del COVID. Al tercer día empieza el dolorcito. Los que se ríen ya saben de qué estoy diciendo, ¿ok? Entonces, al tercer día empieza un gran dolor. ¿Y qué pasa? Agarra la espada Shimeón y Leví, que son los hermanos. ¿De quién, hermanos? De Dina. Y se van, porque déjame decirte algo, hermanos. Si alguien humillare a nuestras hermanas o a nuestras hijas, hasta se nos quita lo cristianos. ¿Cierto o no, hermanos? Yo he visto tanto, estuve apenas en un lugar y he oído tantos casos tan tristes, hermanos, de la iglesia. No hay línea de orden en la iglesia. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van y como ya sabían, al tercer día, cuando están más adoloridos, no van a poderse ni mover, llegaron y mataron a todos los varones. Sacaron todos los ganados, todos los bienes, todas las posesiones. Y todos los niños y las mujeres se las llevaron. Aquí es donde está el hermano Leno. Doble estándar, doble moral. O sea, tú sí puedes, ellos no pueden, no. Qué injusto, pero así es la vida, hermanos. Ahora, ¿qué le dice Jacob cuando regresan? Dicen, ¿qué han hecho? Dice, soy un hombre, o sea, ¿no pensaron que ahora somos pocos, se van a juntar todos los demás y nos van a venir ¿qué? A matar? Y esa es la parte de la prudencia, que cuando tomamos decisiones, hermanos, tenemos que pensar qué consecuencia puede traer esto. A veces a mí me tienes con una libreta y digo que si hago esto, va a pasar esto, y es que depende cómo reacciona la otra parte.
Y digo, ¿cómo le hago? Y a veces es tomar decisiones que tengan el menos efecto colateral, el menos impacto. Y sabes que va a golpear, pero no va a ser tanto. Y lo tomas. Y estos hombres no pensaron, se fueron con todo, hermanos, porque estaban enojados. Pero yo creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo, hermanos, si pasa eso. Si sucede eso. ¿Qué aprendemos de esta historia? Siquem merecía morir totalmente, hizo una vileza totalmente, la viola y era un pecado totalmente. Era un hombre pervertido, pero esto se puede esperar de una persona que no es parte del pueblo de Dios. Le digo a Tali, a mí me da tanto ahorita sentir que la gente sea tan insensible y que dejen a sus niños y se vayan a trabajar en la casa estudiando en la computadora con tíos, con primos, nada más para ser violados y para que no te digan hasta que tengan 18 años. Tanto sentir que me da, mi hermanos, porque la gente no comprende, no entiende, no agarra la onda, confía. La mayoría de las violaciones a menores son hechas por familiares. ¿Ah? Y la gente los deja con... Yo por eso ese Caleb nos da un trabajo dejarlo, hermanos. Nos da un trabajo dejarlo. Apenas lo dejamos por primera vez. Nos da un trabajo más porque le tenemos pavor, porque ese tipo de abuso y herida al alma no se quita con los años, se queda para toda la vida. Y cuando un niño es abusado de pequeño, tiene más probabilidades de ser homosexual. ¿Sabías tú eso? Que la mayoría de los homosexuales fueron abusados de pequeños, por hombres o por mujeres. O también se hacen violadores. Entonces, hermanos, cuiden a sus chavos, cuiden a sus niños. Si me ven por los medios, ¿qué tanto vas a ganar por $20? Fíjate a quién se los dejas. Fíjate a quién se los dejas. Fíjate a quién se los dejas. ¿Ok, hermanos? Disculpen, pero tenemos que hablar de esto porque tiene que ver con el tema. Vamos a cerrar la clase. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario más. Los dejé pensativos a todos. Algunos dicen, ya voy a tirar mis jeans. Otros dicen, no sé qué voy a hacer con mis faldas. Otros dicen, ya le voy a decir a mi hijo que esto está bien y que esto está mal. Tony. Siquem es hebeo, es uno de los cananeos. Es de la tierra de Canaán. Hebeo es extranjero totalmente. Es hijo de Amor y Amor es hebeo, que se encuentra en el área de Samaria. No era descendiente era pagano. Era pagano, sí. Preguntas, hermanos. Entonces, así entre ellos no era aceptado eso, pues. No, ni en ellos era aceptado, pero pues